Hola, mis queridos pacientes, ¿cuántos por aquí con las encías inflamadas? Hola, mis queridos pacientes, bienvenidos a mis nuevos seguidores. Les cuento que yo soy María Victoria Martín, odontóloga y ortodoncista, y les tengo este canal para que ustedes estén informados de todo lo que tiene que ver con sus tratamientos odontológicos y para que tengan confianza cuando se estén realizando o quieran iniciar un tratamiento odontológico o de ortodoncia. Entonces los quiero invitar para que se suscriban y no se pierdan ningún video, para que le den en la flechita de abajo y compartan este video tanto en redes sociales como con sus contactos de WhatsApp, y por supuesto para que le den like. El día de hoy les tengo un video súper interesante sobre las encías inflamadas, especialmente cuando llevan aparatología de ortodoncia. Bueno, mis queridos pacientes, es muy común que en algún momento de nuestra vida suframos de encías inflamadas o que se nos inflame de pronto una encía de algún dientecito. Esto nos puede pasar a todos y nos puede pasar además a cualquier edad. Y por eso hoy les hice este video. Quiero que ustedes por favor tomen un espejito y vamos a identificar los signos de las encías inflamadas. Es muy importante que ustedes vayan como chuleando si tienen estos signos, de tal manera que ustedes puedan saber si tienen en este momento gingivitis o periodontitis. El primer signo que ustedes pueden encontrar son las encías rojas. Es posible que ustedes se sonrían, se miren en el espejo y vean encías rojas o vean un alito alrededor del diente, ¿verdad? Que se vea como más oscuro, como moradito, y es porque la encía está muy inflamada. El segundo signo que ustedes pueden observar es que la encía está tan inflamada que se ve hinchada. Entonces ustedes se miran al espejo y la encía se ve como hinchada y entonces se ve como brillante. De lo hinchada que está se ve como brillante. El tercer signo que ustedes pueden encontrar es que cuando ustedes usen su seda dental o su cepillo de dientes, las encías les sangren. Este sangrado no tiene que ser excesivo, simplemente sangra un puntico, quiere decir que ahí hay inflamación. Además de esto, ustedes al revisarse en el espejo pueden encontrar que hay sarro, que es la placa bacteriana que se forma, o cálculos. Y como último signo puede ser que ustedes sufran de halitosis o mal aliento. Entonces, si ustedes chulearon alguno de estas, encuentran alguna de estos signos, es importante que ustedes acudan a su odontólogo porque están sufriendo de gingivitis. ¿Qué vamos a hacer cuando ustedes tienen gingivitis? Lo primero es ir donde el odontólogo. Si ustedes ya tienen un odontólogo, pues vayan donde ese odontólogo, y si no, busquen un odontólogo o un especialista que les pueda resolver el problema. ¿Qué especialistas son? Puede ser que sea el mismo ortodoncista que los está atendiendo con sus brackets, puede que sea un odontólogo general, puede que sea un periodoncista. La verdad es que lo que necesitan es una limpieza con ultrasonido o con curetas, es decir, vamos a hacer una limpieza de los dientes que remueva toda esa placa bacteriana y todo ese cálculo para que la encía empiece a sanar, y eso lo puede hacer cualquier odontólogo, incluso también lo puede hacer una higienista oral, a menos de que ustedes ya tengan una enfermedad tan avanzada que requieran que los atienda un periodoncista. ¿Para qué? Para llegar más al fondo del problema. Entonces, esa es la primera medida. La segunda medida que quiero que tomen es que después de esta limpieza, ustedes van a cambiar su cepillo de dientes. El cepillo de dientes va a ser nuevo. ¿Por qué? Porque en el anterior cepillo tenemos otras bacterias y ahorita que nos quitaron toda la placa bacteriana y todos los cálculos, nuestra flora bacteriana cambió y vamos a empezar desde cero. Lo tercero, y es muy importante, es que la técnica de cepillado y el uso de la seda dental tiene que ser la adecuada para que ustedes remuevan toda la placa bacteriana. Entonces les voy a dejar aquí abajo el videito de cómo cepillarse cuando tienen brackets y cuando no tienen brackets, para que ustedes vean cómo van a retirar toda esta placa bacteriana. Otra cosa que quiero que haga su especialista es revisarle si tiene resinas o amalgamas sobrecontorneadas. ¿Qué significa? La obturación que ustedes les hagan, la restauración que ustedes les hagan, tiene que seguir un contorno y no debe quedar grandotota, porque si no se acumula placa. Si ustedes tienen algo sobrecontorneado, les va a acumular placa y ustedes no lo van a poder limpiar. Entonces es muy importante que esta restauración sea cambiada por una que esté en buena función para que ustedes no acumulen placa. Otra de las cosas que ustedes tienen que hacer también es revisar su dieta. Entre más azúcares y más harinas procesadas ustedes coman, más placa se va a formar. Entonces yo los invito de verdad de corazón a tener una dieta
rica en verduras, en frutas, en proteínas y muchísima agua para que ustedes puedan producir saliva, que es la primera línea de limpieza que realiza nuestro organismo. Entonces, una dieta saludable los va a mantener saludables no solamente en la boca, sino en la mente y en el cuerpo. Bueno, y como tips les quiero dejar aquí unos tipsitos que les van a ayudar. El primero es que quiero que vayan a buscar en mi canal, y les voy a dejar aquí abajo también, el enjuague bucal casero. El enjuague bucal casero tiene sal y la sal nos ayuda a desinflamar las encías. Entonces, después de la limpieza profesional, la buena técnica de cepillado, el cambio de cepillo, ustedes van a fabricar su enjuague bucal, que además es muy económico de hacer y sabe rico, y van a hacer el enjuague bucal para ayudarse a desinflamar las encías. El segundo tip que les doy es el uso del Waterpik. El Waterpik les va a ayudar a remover toda esa cantidad de placa bacteriana que se va formando, ¿verdad? Sobre todo si ustedes tienen aparatología o tienen prótesis. Entonces quiero que busquen el Waterpik. Lo consiguen en internet de una manera muy sencilla. Ponen Waterpik y lo consiguen y lo pueden comprar online y les llega a su casa y les va a servir un montón. Así que busquen su Waterpik. Y por último, mis queridos pacientes, recuerden que ustedes deben hacer aseo de sus dientes siempre que coman. Es decir, si comen 3 veces al día, pues lavan sus dientes 3 veces al día, pero hay gente que come 5. Entonces tengan mucho cuidado en eso. Mantengan una buena higiene oral y su salud va a mejorar. Los quiero un montón, los espero en todas mis redes sociales. Recuerden compartir este video con todos sus contactos, le dan en la flechita y lo comparten a WhatsApp en todos sus contactos para que esta información llegue a todas las personas que la necesitan. Un besito y nos vemos en nuestra próxima cita. Chao.